¿Sabías que las escenas de peleas de dragones realmente se prepararon con juguetes? ¿O sabías que para diseñar a este dragón las únicas instrucciones que le dieron al artista fueron que parezca David Bowie? Pues en este vídeo te voy a contar cómo se hicieron los efectos de la casa del dragón y te voy a explicar cómo unos simples cuernos han hecho posibles todas estas temporadas. Pero todo esto no te lo voy a contar aquí en el estudio, sino que me va a acompañar a hacer un trabajillo. Bueno, pues ya estamos en Madrid, pero no es aquí a donde vamos, así que vamos a descansar aquí en la salita esta, súper a gusto. Es la primera vez que vengo a una sala de estas, ¿eh? No te vayas a pensar que este es mi estilo de vida. ¿Qué haces ya ahí? Bueno, que estaba muy bonito, anda. Te lo voy a contar aquí, en Londres, porque sí, pero primero me voy a poner cómodo. Si viste las 8 temporadas de Juego de Tronos, sabrás la locura de ubicaciones en las que han grabado. Los decorados de esa serie son una locura, sobre todo los de las últimas temporadas. ¿Pero esto por qué? Pues resulta que al principio esta serie no tenía tanto presupuesto. De hecho, un solo episodio de la última temporada costaba lo mismo que toda la primera temporada entera. Así que te puedes imaginar que la cosa fue mejorando con el tiempo. Es por eso que al principio usaban sobre todo ubicaciones reales, castillos de verdad. No había pasta para construirse uno propio, así que tenían que aprovechar lo que había. Grabaron en sitios súper icónicos como Dubrovnik, Cáceres, que está en España, o Gaztelugatxe, del cual hablaremos ahora después. Pero grabar en sitios así presenta un problema, y un problema grande. ¿Y cuál es? Pues resulta que cuando tú grabas en ese tipo de ubicaciones no tienes mucho control sobre lo que puedes hacer, y menos si son patrimonio de la humanidad. Imagínate que quieres reventar una pared porque ha entrado un dragón escupiendo fuego, pues lo tienes bastante jodido porque no te van a permitir hacerlo. Y es por eso que en la Casa del Dragón decidieron hacer una auténtica locura. Y es que se han construido su propio castillo. Y no solamente el castillo, la ciudad entera también, te lo cuento. Como vieron que no podían hacer todo lo que querían, construyeron su propio castillo con todo su equipo de arte y la verdad que es una auténtica locura. De hecho, no se han limitado solamente a hacer el interior del castillo, sino también el exterior o incluso la ciudad, diferentes calles, pero llegando hasta el punto de que algunos actores en el making of han dicho que se han llegado a perder en esos decorados de lo grandes que son. Te puedes tirar 20 minutos paseando por los decorados que no vas a ver ni un solo andamio, ni un solo cable, ni una cámara. Está todo hecho como si de verdad existiese ese lugar. Esto cuesta un pastón, pero ellos lo tienen y te permite tener un control absoluto sobre todo lo que pasa en la serie. ¿Qué quieres que nieve? Pues empieza a echarle pintura blanca. ¿Que llega un dragón y lo revienta? Pues lo hace y pum. ¿Que quieres meter fuego? Lo hace. Es tu castillo, te lo has montado para ti. Pero claro, estos decorados tienen un límite, tienen que terminar en algún sitio, no han recreado el planeta entero, ¿no? Creo que no. Pues en esos límites lo que han construido son cromas, pantallas azules para después poder aumentar o extender esos sets que ya de por sí son enormes, pues para que parezcan todavía más grandes. Y aquí te viene una curiosidad muy importante sobre esta serie, y es que están abandonando los cromas. Como lo has escuchado, una serie de fantasía que depende mucho del CGI y del 3D está abandonando los cromas, pero eso te lo cuento en otro sitio. Good morning. Bueno, pues como te he dicho, han intentado recrear muchos de estos espacios construyéndolos desde cero, pero resulta que hay algunos espacios que no se puede hacer eso. Y encima es uno de los espacios más míticos de esta serie y es Rocadragón, esta especie de pasillo que une la tierra con un islote que es súper épico. Eso existe de verdad, de hecho está en España, ¿eh? Es Gaztelugatxe. ¿Y cuál es el problema? Pues que rodar allí es súper, pero súper complicado. Para empezar, el pasillo es súper estrecho, apenas caben 2 personas. Si quieres poner la cámara desde un lado tienes el vacío y debajo tienes el mar con olas rompiendo. El tiempo cambia muchísimo allí y es muy difícil acceder a ese sitio. Yo estuve hace poco y es una locura la ruta que tienes que hacer. Pero Pablo, si me dices que no lo han recreado, no lo han construido, pero tampoco están usando cromas ahora, ¿cómo lo han hecho? Pues muy sencillo, con un set virtual, o también conocido con un volumen. Y esa es la razón por la que estoy aquí en Londres, aquí en los estudios de Warner Bros. Fue donde se hizo todo esto. De hecho, sí que recrearon una parte del decorado, solamente una parte, un trocito del puente. Y ese trocito del puente lo pusieron dentro del volumen, que para quien no sepa lo que es el volumen, es esta tecnología que está súper de moda, en la cual te rodean muchísimas pantallas LED con una definición increíble, tanto en las paredes como en el techo, incluso algunas en el suelo. Y en esas pantallas aparece en directo el fondo donde vas a ser integrado, de manera que ya directamente en cámara tienes el resultado final. No te hace falta hacer un croma y recortar ni nada de eso. Pero bueno, ¿cómo recrearon todo Gaztelugatxe? Lo modelaron
grabaron desde cero? Pues no, resulta que hicieron un escaneo 3D con LiDAR. ¿Qué significa eso? Que tienen todo Gaztelugatxe escaneado en 3D con una precisión milimétrica. Al tener un modelo 3D sobre todo ese ambiente, todo ese espacio, les permitía poder poner la cámara en la posición que querían, en la rotación que querían, cambiar el sol, cambiar la rotación, cambiar el propio puente, y encima, como tenían un trocito que sí era real, pues podían interactuar con él los actores. Muy inteligente. Haciéndolo así se han podido permitir hacer planos que de otra manera serían imposibles. Pero ¿sabes qué otra cosa es imposible también? Los dragones. Y es que desde que comencé a ver Juego de Tronos hace más de 8 años siempre me he preguntado lo mismo. ¿Cómo es el proceso de creación de un dragón? Pues ahora que lo sé es una auténtica locura y te lo voy a contar. Por cierto, estoy aquí con mi compañero Julián. Es mi compañero en el trabajillo que estamos haciendo ahora mismo para Nissan aquí en Londres. Y nada, estamos quitando algunas cosillas. Tell them to subscribe to my channel, please. Jetzt abonnieren bitte, Leute. Ya sabéis. Qué apañado el tío, ¿eh? It was nice. It was nice. Yeah. Y bueno, como cualquier otra criatura creada en 3D, todo parte de una idea y de bocetos. Y estos bocetos suelen partir de referencias, que pueden ser de otros dragones de otras series, como por ejemplo Smaug del Hobbit. Pero así no fue como lo hicieron en The House of Dragon, en La Caza del Dragón. Y es que el concepto que le dieron al artista que tenía que dibujar a este primer dragón era que pareciese David Bowie. Y no va en broma, de hecho se parece bastante. Y es que muchas veces nos pensamos que todos estos procesos del cine son súper profesionales y está todo clarísimo y lo tienen, vamos, hecho. Pero la realidad no es esa. Muchas veces los conceptos son eso, conceptos. Y una vez se aprueban, esos dibujos pasan por una cantidad loquísima de procesos, como el modelado, el esculpido, el texturizado, rigging, que es cuando se le da articulaciones al dragón. Una vez tienes el rig, ya puedes animarlo, lo tienes que iluminar, renderizar, son muchísimos procesos. Todos estos procesos que se mencionan tan rápido, créeme que no se realizan tan rápido. De hecho, muchas veces ni siquiera son lineales, sino que vas para adelante y para atrás. Por ejemplo, en las escenas en las que tenemos a los jinetes montando en dragón, hay muchísima preparación. Y es que en estas series y películas hay de hecho una etapa que casi nadie ve, pero que es de las más importantes, y es la previsualización o el layout, que es una especie de storyboard hecho en 3D. Básicamente es una versión súper cutre en 3D de la película, como si lo hubiese hecho Pixar, pero el Pixar de hace 200 años. Y es en este proceso en el que se decide cómo se van a mover esos dragones, cómo va a ocurrir toda esa guerra. De hecho, ahora te voy a contar un dato muy curioso que tiene que ver con juguetes para cómo se planifica esto. Bueno, y si te preguntas qué estamos haciendo en Londres y qué hago con esa acreditación, es que estoy creando contenido para la empresa Nissan y hemos venido aquí a grabar la Fórmula E. Pero primero nos vamos a centrar en cómo se preparan esos planos. Y es que anteriormente en Juego de Tronos usaban una plataforma que podía rotar, inclinarse en todos los ejes. Sobre esa plataforma ponían al actor ahí agarrado y ale, eso era el dragón. Pero en la casa de... iba a decir la casa del papel. En la casa del dragón han decidido llevarlo al siguiente nivel y han hecho ahora una plataforma que además de rotar en todas las direcciones también puede moverse. ¿Qué les permite esto? Pues les permite hacer movimientos completamente nuevos y completamente útiles para el movimiento real de un dragón, porque cuando bate su ala va subiendo y bajando, como ese señor de atrás. Cuando baten las alas los dragones, si existiesen, el cuerpo va como subiendo y bajando, al igual que los pájaros. Entonces ahora han hecho una plataforma que es una locura, pero además lleva una cámara robotizada y la iluminación robotizada. Y otro cambio también súper importante con respecto a Juego de Tronos es que en vez de depender tanto de un croma, han hecho una especie de híbrido entre croma y set virtual. Al tener esa plataforma robotizada, la cámara robotizada y las luces en un entorno virtual, esto lo permitió hacer una nueva cantidad de movimientos de cámara súper locos, como que parezca que los planos han sido grabados desde otro dragón. Digamos que crearon un sistema que conectaba el movimiento de la cámara con la plataforma, con la iluminación. A este sistema le han llamado The Bug. The Bug. Julian, do you know what is a bug? A bug? The Bug. That's the name they decided to put it. Don't ask me, what the fuck. Que es como decir el cabrón. Y va medio en serio. En inglés, The Bug se refiere al macho de un animal con cuernos. Más o menos. Está la cabra y el cabrón. ¿Por qué le han puesto este nombre? Pues porque esa plataforma tiene unos cuernos a los que tú te agarras para ir dirigiendo ese dragón. Ese dragón. Pero sin duda lo más guapo de todo este sistema es que gracias a Unreal Engine, tanto los actores como el equipo técnico podía ver en directo una previsualización de cómo estaba quedando cada uno de los planos. Esto es súper útil porque de esta manera los actores no tienen que tirar de imaginación y pensar estoy persiguiendo a otro dragón mientras vuelo y me da el viento en la cara. No hace falta que se lo imaginen porque directamente lo pueden ver en una pantalla mientras ruedan.
directamente pueden estar viéndolo delante de sus ojos y eso mola un puñado. Y aquí viene otro dato interesantísimo, sobre todo si te dedicas al audiovisual y tienes idealizado el mundo del cine y piensas que lo tienen todo súper claro, porque resulta que los planos de The Bug lo grabaron primero, lo grabaron antes, para después integrarlo en diferentes escenas, como por ejemplo una guerra. ¿Qué problema había? Pues que no sabían si el día que iban a grabar en la ubicación real iba a ser soleado, iba a estar lloviendo, iba a estar nublado. Así que en esa primera sesión de The Bug tuvieron que grabarlo todo varias veces con diferentes tipos de iluminación, porque no sabían qué se iban a encontrar el día del rodaje. Así que si alguna vez te pasa algo parecido en tus rodajes, no te preocupes, porque si lo hacen los de la Casa del Dragón, tú también puedes. No pasa nada por grabar un plano 20 veces, solamente por asegurar. Pero si hay una cosa que me parece una auténtica locura de todo el proceso de creación, es cómo planearon todas estas escenas de guerra entre dragones, porque eso es algo bastante difícil de ponerte como director a pensar cómo será o hacerlo en 3D con algo de previs. Es algo complicado, así que decidieron no complicarse nada y usar dragones de juguete. Y va totalmente en serio, con dragones de juguete han planeado todas las escenas de la guerra entre dragones. Imagínate ahí un equipo creativo de la hostia que depende de que dos personas estén jugando con dragones y la jugada les salga guay. Hay que volver a casa. A ver si... Está a punto de perderlo, pero bueno, ya es que estoy acostumbrado. Bueno, pues ya estamos por aquí de vuelta en el estudio y ha sido un viaje increíble. Hemos aprendido cómo se han hecho los efectos de la Casa del Dragón, pero me gustaría saber cuál ha sido tu dato más interesante, el que más te ha volado la cabeza. Coméntalo ahí abajo y nada, como siempre, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Un abrazo muy grande y a seguir creando. Did you like my video? Subscribe. English or Spanish? Spanish. Don't you know that meme? No. Oh my god. Fuck. So subscribe also to his channel. What's the name? Own Galaxy, but it's in alemán. It's in alemán, bro. Aprende alemán. Si aprende alemán, Own Galaxy. I thought the name was also in German. It isn't. No. Own Galaxy. Nice. Well, Kartoffel, 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 Kartoffel.